Los albañiles llegaron a medianoche. Eran 3 hombres del pueblo vecino, contratados específicamente porque no conocían a la familia Ledesma, porque no harían preguntas, porque necesitaban el dinero lo suficiente como para mantener la boca cerrada. El mayordomo los esperaba en la puerta de servicio con un sobre lleno de billetes y una única instrucción: construir una pared al final del corredor este del segundo piso. Una pared sólida, de ladrillos y mortero, que sellara completamente la última puerta del pasillo. No debían hablar entre ellos mientras trabajaban. No debían mirar hacia atrás. Y sobre todo, no debían prestar atención a los sonidos que pudieran escuchar del otro lado. Trabajaron durante 6 horas, en silencio, a la luz de lámparas de aceite que proyectaban sombras inquietas sobre las paredes. El mortero se secaba rápido en el aire frío de la madrugada, y los ladrillos se apilaban uno sobre otro, cerrando poco a poco el espacio que separaba el corredor del resto de la casa. A las 4 de la mañana, cuando la pared estaba casi terminada, uno de los albañiles escuchó algo. Un llanto suave, ahogado, que venía del otro lado de los ladrillos. Era el llanto de alguien que sabía que estaba siendo abandonado, de alguien que entendía que esa pared significaba el fin de todo. El albañil se detuvo, con el ladrillo en la mano, mirando hacia la oscuridad que quedaba del otro lado. El mayordomo, que había permanecido vigilando todo el trabajo, se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Termine el trabajo», susurró, «y olvide lo que escuchó. El sobre tiene suficiente dinero para comprar su silencio». A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por las ventanas de la mansión, la pared estaba completa. Los albañiles se marcharon sin mirar atrás, sin despedirse, sin hacer ninguna pregunta. Y detrás de ellos, detrás de esa pared de ladrillos recién construida, el llanto continuó. Durante días, durante semanas, hasta que, eventualmente, se detuvo. Bienvenidos a El secreto de la familia. El relato que están a punto de escuchar fue reconstruido a través de leyendas locales que han pasado de generación en generación, de susurros de antiguos vecinos que prefirieron hablar en voz baja, y de fragmentos de diarios encontrados décadas después durante la demolición parcial de la mansión. Como muchos misterios de esta época, no existen registros oficiales ni expedientes policiales que comprueben los hechos de manera definitiva. Los archivos municipales de aquellos años están incompletos, y la familia Ledesma tenía suficiente influencia como para asegurarse de que ciertas cosas nunca quedaran por escrito. Nos queda a nosotros, los que escuchamos estas historias en la oscuridad de la noche, decidir dónde termina el mito y dónde comienza la verdad. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Y déjame un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Qué harías tú si encontraras una puerta sellada en tu casa? Una puerta que nadie puede explicar. Una puerta detrás de la cual se escuchan sonidos que no deberían existir. ¿La abrirías? ¿O preferirías no saber lo que hay del otro lado? Ahora sí, acomódate, baja las luces si te atreves, y prepárate para conocer la historia de la habitación tapiada de la familia Ledesma. Primera parte. La familia de los arquitectos. La familia Ledesma era conocida en toda la región como una dinastía de constructores. Durante 3 generaciones, los hombres de esta familia habían diseñado y edificado algunas de las estructuras más importantes de la provincia: iglesias, edificios gubernamentales, mansiones para la élite local. Tenían un don, decía la gente, un ojo para las proporciones y los espacios que convertía cada uno de sus proyectos en una obra de arte habitable. Pero también tenían algo más, algo que se susurraba en voz baja cuando no había ningún Ledesma cerca. Tenían secretos.
El patriarca de la familia en 1919 era don Aurelio Ledesma, un hombre de 63 años con el cabello completamente blanco y unos ojos grises que parecían ver más allá de las superficies de las cosas. Había heredado el negocio de su padre y lo había expandido considerablemente, construyendo una fortuna que le permitía vivir en una mansión de 40 habitaciones en las afueras de la ciudad. La mansión había sido diseñada por él mismo, por supuesto, y era considerada su obra maestra, un laberinto de corredores, salones, bibliotecas y dormitorios que se extendía sobre 3 plantas y ocupaba casi 1 hectárea de terreno, 40 habitaciones. Es un número que aparece una y otra vez en los documentos relacionados con esta historia, como si tuviera algún significado especial. 40 habitaciones para una familia de 5 personas, don Aurelio, su esposa doña Carmen y sus 3 hijos, Rodrigo, Sebastián y la pequeña Lucía. 40 habitaciones, la mayoría de las cuales permanecían cerradas y sin uso, acumulando polvo y silencio en los rincones más alejados de la mansión. Doña Carmen era una mujer de origen humilde que había conocido a don Aurelio cuando él supervisaba la construcción de una iglesia en su pueblo natal. Se había enamorado de él, o quizás se había enamorado de la promesa de una vida mejor, y se había casado a los 18 años, abandonando todo lo que conocía para convertirse en la señora de una mansión que nunca terminaría de entender. Era una buena esposa, según todos los testimonios disponibles, devota de su marido y de sus hijos, dedicada a mantener el hogar funcionando con la precisión de un reloj suizo. Pero había algo triste en ella, algo melancólico que los vecinos notaban cuando la veían en misa los domingos, una sombra en sus ojos que sugería que no todo era tan perfecto como la fachada de la mansión pretendía mostrar. Los 3 hijos eran el orgullo de don Aurelio, aunque de maneras diferentes. Rodrigo, el mayor, tenía 25 años en 1919 y ya trabajaba junto a su padre en el negocio familiar. Era un joven serio, metódico, que había heredado el talento arquitectónico de su padre junto con su temperamento reservado. Lucía, la menor, tenía apenas 12 años y era la luz de la casa, una niña alegre y vivaz que corría por los pasillos de la mansión como si fueran su propio reino privado. Y luego estaba Sebastián. Sebastián tenía 19 años en el año de los eventos que vamos a narrar. Era el hijo del medio, el que no era ni el heredero ni la princesa, el que siempre había ocupado un espacio incómodo en la dinámica familiar. Pero no era su posición en el orden de nacimiento lo que lo hacía diferente. Era algo más, algo que los vecinos notaban cuando lo veían, algo que hacía que los sirvientes bajaran la mirada cuando él pasaba. Sebastián Ledesma era, según todas las descripciones disponibles, un joven de una belleza casi perturbadora, alto, delgado, con el cabello negro de su madre y los ojos grises de su padre, pero con algo en su expresión que no pertenecía a ninguno de los dos. Había quienes decían que parecía un ángel y quienes decían que parecía algo completamente diferente. Sus ojos tenían una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada, y su sonrisa, cuando sonreía, tenía algo de depredador que hacía que la gente se sintiera incómoda sin saber exactamente por qué. Pero lo que realmente distinguía a Sebastián de sus hermanos, lo que lo convertía en el centro de los susurros y las especulaciones, era su mente. Desde niño había mostrado signos de lo que en aquella época se llamaba melancolía, y hoy, probablemente, se diagnosticaría de manera diferente. Pasaba largos periodos encerrado en su habitación, negándose a comer, negándose a hablar, mirando hacia las paredes como si pudiera ver algo que los demás no veían,
Y luego, sin previo aviso, emergía de esos episodios con una energía frenética que era casi tan perturbadora como su silencio, hablando sin parar de ideas que nadie entendía, dibujando planos de edificios imposibles que desafiaban las leyes de la geometría. Los médicos que lo examinaron a lo largo de los años dieron diagnósticos contradictorios. Algunos hablaban de histeria, otros de neurastenia, otros simplemente se encogían de hombros y recomendaban reposo y aire fresco. Don Aurelio, que no creía en las enfermedades de la mente, insistía en que su hijo simplemente era sensible, que necesitaba tiempo para madurar, que eventualmente encontraría su lugar en el mundo. Pero doña Carmen sabía la verdad. La conocía desde que Sebastián era un niño pequeño, desde la primera vez que lo encontró hablando solo en su habitación, manteniendo conversaciones con alguien que ella no podía ver. Lo amaba, como solo una madre puede amar a un hijo, pero también le temía. Y ese temor, esa mezcla imposible de amor y miedo, la consumiría lentamente durante los años siguientes, hasta que no quedara nada de la mujer que había sido. Segunda parte. El cambio. Los eventos que llevarían a la construcción de la pared comenzaron en la primavera de 1919. Sebastián había pasado el invierno relativamente tranquilo, encerrado en su habitación del corredor este, dedicado a sus dibujos y a sus libros. Había desarrollado una obsesión con la arquitectura antigua, particularmente con las construcciones de civilizaciones perdidas, y pasaba horas copiando ilustraciones de templos y pirámides de libros que había encontrado en la biblioteca de su padre. Pero en marzo algo cambió. El primer incidente fue menor, casi insignificante. Una de las sirvientas, una mujer joven llamada Esperanza, entró en la habitación de Sebastián para limpiar y lo encontró de pie frente al espejo, completamente inmóvil, mirando su propio reflejo con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Cuando ella preguntó si necesitaba algo, él no respondió. Siguió mirando el espejo durante varios minutos más, y luego, sin apartar la vista de su reflejo, dijo algo que Esperanza nunca olvidaría. «Ya casi está listo. Solo necesita un poco más de tiempo». Esperanza contó el incidente a la cocinera, que a su vez lo contó al mayordomo, que decidió no molestar a los señores con tonterías de una criada impresionable. Pero los incidentes siguieron acumulándose. Sebastián dejó de dormir por las noches. Los sirvientes que pasaban por el corredor este en la madrugada podían ver luz filtrándose por debajo de su puerta. Podían escuchar el rasguño constante de su pluma sobre el papel mientras dibujaba sus planos interminables. Durante el día, dormía a ratos, despertando gritando de pesadillas que se negaba a describir. Adelgazó dramáticamente, negándose a comer en el comedor con la familia, aceptando solo bandejas que dejaban frente a su puerta y que a menudo regresaban intactas. Don Aurelio, preocupado por fin, llamó a un médico de la capital. El doctor llegó en abril, examinó a Sebastián durante una hora y salió de la habitación con el rostro pálido. Habló con don Aurelio en privado y aunque nadie sabe exactamente qué se dijeron, los sirvientes que escucharon fragmentos de la conversación reportaron palabras como degeneración, encierro y peligro. El médico se fue esa misma tarde y don Aurelio se encerró en su estudio sin hablar con nadie. Cuando salió, horas después, había envejecido 10 años. Las semanas siguientes fueron un descenso gradual hacia algo que ninguno de los habitantes de la mansión quería nombrar. Sebastián comenzó a hablar solo, no en susurros como antes, sino en voz alta, manteniendo conversaciones enteras con interlocutores invisibles. A veces reía, una risa que resonaba por los corredores y hacía que los sirvientes se persignaran. A veces lloraba, con sollozos desgarradores que duraban horas,
Y a veces, lo peor de todo, cantaba. Canciones en idiomas que nadie reconocía, melodías que no parecían de este mundo, que hacían que quien las escuchara sintiera un frío inexplicable en lo más profundo de sus huesos. Lucía, la hermana menor, fue la primera en negarse a acercarse al corredor este. Dijo que había visto algo a través de la puerta entreabierta de la habitación de Sebastián, algo que no podía describir, pero que la había hecho correr hasta su propia habitación y encerrarse durante el resto del día. Cuando su madre le preguntó qué había visto, Lucía solo sacudió la cabeza y dijo: no era Sebastián. Se parecía a Sebastián, pero no era él. Doña Carmen intentó hablar con su hijo, intentó atravesar la barrera que se había levantado entre ellos. Pero cada vez que entraba en su habitación, Sebastián la miraba con ojos que ya no reconocía, con una expresión que era una mezcla de desprecio y algo más oscuro, algo que podría haber sido hambre. Y las palabras que le decía, las cosas que le susurraba al oído cuando ella se acercaba demasiado, eran tan perturbadoras que doña Carmen dejó de visitarlo por completo. El incidente final, el que precipitó la decisión de sellar la habitación, ocurrió en la noche del 15 de junio de 1919. Tercera parte. La noche del 15 de junio. Lo que sucedió exactamente aquella noche nunca fue documentado oficialmente. Los testimonios disponibles provienen de múltiples fuentes fragmentarias. Páginas arrancadas de diarios personales, confesiones hechas años después por sirvientes ancianos que sentían que se acercaba su hora final y querían liberar sus conciencias, y los susurros que circulaban por el pueblo en las décadas siguientes. Historias que se contaban en voz baja en las tabernas cuando ya había corrido suficiente vino. Pero todas las versiones, sin importar cuán diferentes sean en los detalles menores, coinciden en los puntos esenciales de lo que ocurrió aquella noche de junio. Era una noche calurosa, inusualmente calurosa para esa época del año. El aire estaba pesado, cargado de una humedad que hacía que la ropa se pegara al cuerpo y que la respiración se sintiera difícil. Don Aurelio había organizado una cena para varios socios comerciales importantes, hombres de negocios de la capital que estaban interesados en financiar un nuevo proyecto arquitectónico que él había diseñado. Era una oportunidad importante, quizás la más importante del año, y don Aurelio había invertido considerables recursos en asegurarse de que todo saliera perfecto. La mansión estaba llena de invitados que bebían vino importado y discutían de negocios en el salón principal. Las lámparas de cristal brillaban sobre sus cabezas, proyectando arcoíris diminutos sobre las paredes empapeladas. Los sirvientes circulaban con bandejas de plata cargadas de aperitivos exquisitos, y un cuarteto de cuerdas tocaba música suave en una esquina del salón. Todo era elegancia, todo era refinamiento, todo era exactamente como don Aurelio lo había planeado. Doña Carmen hacía su papel de anfitriona perfecta, como siempre. Se movía entre los invitados con la gracia que había aprendido durante años de práctica, sonriendo en los momentos apropiados, asintiendo con interés fingido mientras los hombres hablaban de números y contratos, llenando las copas antes de que estuvieran completamente vacías. Pero por dentro, según escribiría años después en su diario, estaba contando los minutos hasta que pudiera retirarse a la soledad de su dormitorio. Cada risa de los invitados le sonaba hueca. Cada brindis le recordaba que su familia estaba representando una obra de teatro, que detrás de la fachada de normalidad había algo podrido que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento. Sebastián, por supuesto, no había sido invitado a la cena. Hacía semanas que no salía de su habitación y don Aurelio había dado instrucciones estrictas, repetidas múltiples veces a cada sirviente de la casa, de que nadie mencionara a su hijo mediano frente a los invitados bajo ninguna circunstancia.
Si alguien preguntaba por él, y era probable que alguien lo hiciera dado que Sebastián había sido conocido en los círculos sociales de la familia, debían decir que estaba de viaje, estudiando arquitectura en Europa, perfeccionando su arte en las grandes ciudades del viejo continente. Una mentira conveniente, una mentira que nadie cuestionaba, porque nadie quería cuestionar a don Aurelio Ledesma. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la cena estaba en pleno apogeo y los invitados empezaban a mostrar los efectos del vino, uno de los sirvientes escuchó un sonido extraño proveniente del piso superior. Era un golpeteo rítmico, constante, como si alguien estuviera golpeando una superficie dura con los nudillos. El sirviente, un hombre joven llamado Fermín, subió a investigar, pensando que quizás uno de los invitados había bebido demasiado y necesitaba ayuda. Lo que encontró en el corredor este lo marcó para el resto de su vida. Sebastián estaba de pie en el pasillo, completamente desnudo, golpeando su cabeza contra la pared con una fuerza que ya había dejado manchas de sangre en el yeso. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando hacia algo que Fermín no podía ver, y su boca se movía constantemente, pronunciando palabras en un idioma que el sirviente no reconoció. Palabras que sonaban como el siseo de serpientes, como el crujido de huesos rompiéndose. Fermín gritó. Fue un grito involuntario, de terror puro, que resonó por toda la mansión y llegó hasta el salón donde los invitados cenaban. En segundos la cena se convirtió en caos. Los invitados se levantaron alarmados. Don Aurelio corrió hacia las escaleras, seguido por Rodrigo. Doña Carmen se desmayó y tuvo que ser atendida por una de las sirvientas. Cuando don Aurelio llegó al corredor este, Sebastián ya había dejado de golpearse la cabeza. Estaba de pie, inmóvil, con sangre corriendo por su rostro, mirando a su padre con una sonrisa que no tenía nada de humano. «Hola, padre», dijo con una voz que no era del todo su voz. «Mis amigos dicen que ya es hora. Dicen que han esperado suficiente. ¿Tus amigos?», preguntó don Aurelio, con la voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «¿Qué amigos?». Sebastián señaló hacia la oscuridad detrás de él, hacia el fondo del corredor, donde la luz de las lámparas no llegaba. «Ellos», dijo, «¿no los ves? Han estado esperando tanto tiempo, esperando a que yo esté listo, y ahora lo estoy. Ahora puedo hacer lo que vine a hacer». Don Aurelio miró hacia donde señalaba su hijo y no vio nada. Solo oscuridad, solo las sombras normales de un corredor vacío. Pero sintió algo, un frío que no tenía explicación, una presencia que hacía que el vello de sus brazos se erizara, una sensación de que había algo allí, algo que lo observaba desde la penumbra con una atención que era completamente inhumana. Lo que sucedió después varía según el testimonio. Algunos dicen que Sebastián atacó a su padre, que tuvieron que someterlo entre varios hombres mientras él gritaba y se retorcía con una fuerza que no debería haber poseído. Otros dicen que simplemente se dejó caer al suelo, riendo con esa risa que helaba la sangre, repitiendo una y otra vez, «Ya vienen, ya vienen, ya vienen». Lo único cierto es que, cuando amaneció el 16 de junio, Sebastián Ledesma estaba encerrado en su habitación con llave y don Aurelio había tomado una decisión que cambiaría para siempre la historia de su familia. Cuarta parte. La decisión. Los días siguientes a la noche del 15 de junio fueron un periodo de negociaciones secretas y decisiones imposibles. Don Aurelio consultó con médicos, con abogados, incluso, según algunos rumores, con un sacerdote que fue llamado en secreto a la mansión y que salió de ella con el rostro más pálido que cuando entró. Las opciones eran limitadas. Podían enviar a Sebastián a un manicomio, pero eso significaría el escándalo público, la mancha en el nombre de la familia, el fin de la reputación que don Aurelio había construido durante toda su vida.
Podían mantenerlo encerrado en su habitación, alimentándolo y cuidándolo en secreto, pero eso requeriría la complicidad de sirvientes que podrían hablar, que podrían ser sobornados o amenazados por enemigos de la familia. Fue doña Carmen quien propuso la solución final. O al menos, eso dicen los rumores. Algunos afirman que fue idea de don Aurelio, otros que fue sugerencia del sacerdote, otros que nadie sabe realmente de quién fue la idea, porque nadie quiere asumir la responsabilidad. Pero alguien, en algún momento de esas negociaciones desesperadas, sugirió que la habitación fuera sellada. No simplemente cerrada con llave, sellada, tapiada, convertida en parte de la pared, como si nunca hubiera existido, como si el corredor siempre hubiera terminado unos metros antes de donde realmente terminaba. Era una solución monstruosa, por supuesto. Era condenar a un hijo a una muerte lenta en la oscuridad, a una existencia de encierro total de la que no habría escape. Pero también era una solución limpia, definitiva, que resolvía todos los problemas de una vez. No habría escándalo porque no habría nada que explicar. No habría sirvientes que pudieran hablar porque los sirvientes no sabrían nada, solo que una habitación había sido cerrada por razones estructurales. No habría evidencia de lo que había sucedido porque la evidencia estaría sepultada detrás de una pared de ladrillos, oculta para siempre. Don Aurelio aceptó la propuesta, o quizás la propuso él mismo. Ya no importa. Lo que importa es que en la noche del 20 de junio de 1919, 3 albañiles fueron contratados para construir una pared, y la habitación de Sebastián Ledesma dejó de existir oficialmente, pero no dejó de existir realmente. Y lo que quedó atrapado detrás de esa pared, lo que vivió en la oscuridad durante los años siguientes, eso es lo que convierte esta historia en algo más que una simple tragedia familiar. Quinta parte. Los años del silencio. La pared fue construida, y la vida en la mansión Ledesma continuó. O al menos, eso es lo que la familia quería que el mundo creyera. Don Aurelio siguió con sus negocios, diseñando y construyendo edificios que serían admirados durante generaciones. Doña Carmen siguió siendo la perfecta anfitriona, organizando cenas y eventos sociales como si nada hubiera cambiado. Rodrigo se casó con una joven de buena familia y tuvo hijos que corrían por los pasillos de la mansión sin saber que uno de esos pasillos había sido acortado, sin saber lo que había detrás de la pared que marcaba el nuevo final del corredor este. Y Lucía creció y se convirtió en una mujer hermosa que nunca hablaba de su hermano mediano, que se ponía pálida cada vez que alguien mencionaba el corredor este, que tenía pesadillas que la despertaban gritando en medio de la noche. Oficialmente, Sebastián Ledesma había muerto de tuberculosis durante un viaje a Europa. Había un certificado de defunción falso guardado en algún cajón, firmado por un médico que había sido generosamente compensado por su colaboración. Había incluso una tumba en el cementerio familiar, una lápida con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte, bajo la cual no había ningún cuerpo. Pero dentro de la mansión, todos sabían la verdad. No la verdad completa, quizás, pero lo suficiente como para que el corredor este se convirtiera en un lugar que nadie visitaba, en una zona prohibida que los sirvientes evitaban incluso durante el día, porque había sonidos. Los primeros meses después del sellado, los sonidos eran constantes. Golpes contra la pared, arañazos que duraban horas, gritos ahogados que atravesaban los ladrillos y el mortero como si fueran papel. Los sirvientes que tenían habitaciones cerca del corredor este pidieron ser trasladados, y los que no podían ser trasladados desarrollaron la costumbre de dormir con almohadas sobre sus oídos, intentando bloquear los sonidos que venían de la habitación que oficialmente no existía,
Don Aurelio prohibió hablar de los sonidos. Cualquier sirviente que los mencionara sería despedido inmediatamente y sin referencias. La familia actuaba como si no los escuchara, como si el golpeteo constante fuera simplemente el viento o el crujido de una casa vieja asentándose. Pero todos los escuchaban. Todos sabían lo que significaban. Con el tiempo, los sonidos cambiaron. Los golpes se volvieron menos frecuentes, los gritos cesaron casi por completo, pero fueron reemplazados por algo peor. Un rasguño constante, rítmico, como de uñas contra piedra. Era un sonido paciente, metódico, que sugería que lo que estaba del otro lado no había renunciado, solo había cambiado de estrategia. Y a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento dejaba de soplar y la casa se quedaba en completa quietud, se podía escuchar algo más, una voz, débil, distante, pero reconocible. La voz de Sebastián, cantando esas canciones en idiomas imposibles, o simplemente repitiendo nombres, los nombres de su familia, Aurelio, Carmen, Rodrigo, Lucía, una y otra vez, como una letanía, como una maldición. Doña Carmen fue la primera en quebrarse bajo la presión. Empezó a escuchar la voz de su hijo, incluso cuando no estaba cerca del corredor este, incluso cuando estaba en su dormitorio al otro lado de la mansión. La escuchaba llamándola, pidiéndole que viniera, que lo liberara, que terminara con su sufrimiento. Desarrolló la costumbre de caminar sonámbula hacia la pared tapiada, y más de una vez los sirvientes la encontraron de madrugada, de pie frente a los ladrillos, con las manos extendidas, como si quisiera atravesarlos. Un médico fue llamado, el mismo médico de la capital que había examinado a Sebastián años antes. Diagnosticó histeria y recomendó reposo absoluto. Doña Carmen fue confinada a su dormitorio, donde pasaba los días mirando hacia la ventana, negándose a hablar con nadie excepto su hija Lucía. Y cuando hablaba, solo decía una cosa: todavía está vivo, lo escucho, todavía está vivo y nos espera. Don Aurelio, por su parte, se refugió en el trabajo. Pasaba cada vez más tiempo fuera de la mansión, supervisando proyectos en ciudades lejanas, evitando regresar a una casa que se había convertido en su propia prisión. Cuando estaba en casa, bebía. Bebía hasta que no podía caminar, hasta que no podía pensar, hasta que los sonidos del corredor este se convertían en un zumbido distante que casi podía ignorar. Rodrigo asumió la gestión de la mansión, intentando mantener las apariencias mientras su familia se desmoronaba a su alrededor. Se casó, tuvo hijos, intentó construir una vida normal en una casa que no tenía nada de normal, pero incluso él, el más pragmático de los Ledesma, no podía ignorar completamente lo que sucedía. Sus hijos preguntaban por qué no podían jugar en el corredor este, por qué esa parte de la casa estaba siempre cerrada, por qué a veces escuchaban sonidos extraños que venían de las paredes. Y Rodrigo, que no sabía qué responder, inventaba excusas que sonaban cada vez más débiles. Lucía fue la única que se fue. A los 18 años, aceptó la propuesta de matrimonio de un hombre que vivía en otra provincia y dejó la mansión sin mirar atrás. Nunca regresó, ni siquiera para los funerales de sus padres. Y cuando sus sobrinos le preguntaban por qué no visitaba la casa de su infancia, ella cambiaba de tema con una habilidad que sugería años de práctica. Sexta parte. Los visitantes que escucharon. A pesar de los esfuerzos meticulosos de la familia por mantener el secreto, los rumores comenzaron a circular por la región como un río subterráneo que eventualmente encuentra su camino hacia la superficie. Era inevitable, en retrospectiva. Los sirvientes hablaban entre ellos durante las horas de descanso. Compartían historias en voz baja cuando los señores no podían escucharlos,
y lo que se hablaba entre sirvientes eventualmente llegaba a oídos de otros, a familiares que vivían en el pueblo, a comerciantes que abastecían la mansión, a cualquiera dispuesto a escuchar los susurros sobre la extraña familia de arquitectos y el hijo que había desaparecido sin dejar rastro. Los visitantes que pasaban la noche en la mansión a veces escuchaban cosas que no podían explicar, sonidos que provenían de partes de la casa donde supuestamente no había nadie, ecos de algo que no debería existir. Algunos atribuían estos sonidos a la imaginación, al viento, a las peculiaridades de una casa vieja y grande. Pero otros, los más perceptivos o quizás los más honestos consigo mismos, sabían que lo que escuchaban era algo diferente, algo que venía de detrás de una pared que no debería estar allí. Uno de los testimonios más detallados y perturbadores proviene de un comerciante de telas llamado Esteban Murillo, que visitó la mansión en el verano de 1925 para cerrar un importante negocio con don Aurelio. Murillo era un hombre de negocios respetable, conocido por su pragmatismo y su escepticismo hacia cualquier cosa que no pudiera ser pesada, medida o contada. No era el tipo de hombre que creía en fantasmas o supersticiones. Murillo fue alojado en una de las mejores habitaciones de huéspedes, ubicada en el segundo piso, relativamente cerca del corredor este, aunque él no lo sabía en ese momento. La habitación era cómoda, elegantemente amueblada, y Murillo se fue a dormir sin sospechar nada fuera de lo ordinario, satisfecho con las negociaciones del día y anticipando cerrar el trato por la mañana. Lo que experimentó aquella noche lo llevó a escribir una carta a su amigo más cercano, un hombre llamado Joaquín Estrada, que fue encontrada décadas después en un archivo familiar cuando los descendientes de Estrada estaban ordenando los papeles del difunto. La carta, fechada 3 días después de la visita, fue transcrita por historiadores locales y constituye uno de los documentos más valiosos para entender lo que realmente ocurría en la mansión Ledesma. «Querido Joaquín», escribió Murillo, «no sé cómo contarte lo que viví anoche en la casa de los Ledesma. Me asignaron una habitación cómoda, bien amueblada, y me fui a dormir sin sospechar nada. Pero alrededor de las 2 de la madrugada desperté con el sonido más extraño que jamás haya escuchado. Era como si alguien estuviera arañando una pared, pero no una pared normal. El sonido era demasiado profundo, demasiado constante, como si viniera de muy lejos y sin embargo estuviera justo al lado de mi oído. Me levanté a investigar y el sonido me guió hacia un corredor que terminaba abruptamente en una pared de ladrillos. No había puerta, no había ventana, solo ladrillos. Y el sonido venía de detrás de ellos. Permanecí allí varios minutos, paralizado por algo que no puedo describir como miedo exactamente, sino como una certeza de que había algo terriblemente mal en ese lugar. Y entonces, Joaquín, escuché una voz débil, como de alguien que no ha hablado en mucho tiempo, que decía: «¿Hay alguien ahí? Por favor, sáquenme». Huí de ese corredor y no dormí el resto de la noche. Por la mañana cerré mi negocio con Ledesma lo más rápido posible y me marché sin mencionar lo que había experimentado. Pero no puedo dejar de pensar en esa voz. ¿Qué hay detrás de esa pared, Joaquín? ¿Qué han hecho los Ledesma? Murillo nunca recibió respuesta a su pregunta y aparentemente nunca volvió a la mansión Ledesma. Otros visitantes reportaron experiencias similares. Un primo lejano que vino al funeral de doña Carmen en 1928 juró que había escuchado llanto proveniente de las paredes. Un periodista local que intentó investigar los rumores sobre la familia fue expulsado de la propiedad antes de poder averiguar nada, pero escribió en su diario que la mansión tenía un ambiente que le erizaba la piel, especialmente cerca del ala este,
Y estaban los sirvientes, por supuesto. Los sirvientes que entraban y salían de la mansión, que trabajaban allí durante meses o años antes de renunciar, que llevaban consigo historias que contaban en voz baja a quien quisiera escuchar, historias de sombras que se movían en el corredor este cuando no había nadie, historias de olores extraños que emanaban de la pared tapiada, olores que no eran exactamente de descomposición, pero que tampoco eran de ninguna otra cosa que pudieran identificar. Historias de noches en que los sonidos de arañazos eran tan fuertes que parecía que algo estaba a punto de atravesar los ladrillos. La pregunta que todos se hacían, pero que nadie se atrevía a formular en voz alta, era simple. ¿Seguía Sebastián vivo detrás de esa pared? La lógica decía que no. Habían pasado años desde el sellado, y ningún ser humano podría sobrevivir tanto tiempo encerrado en una habitación sin comida ni agua. Pero la lógica no explicaba los sonidos, no explicaba la voz, no explicaba por qué, después de tanto tiempo, algo seguía moviéndose, seguía arañando, seguía llamando desde la oscuridad. Séptima parte. La herencia maldita. Don Aurelio murió en 1932, 13 años después del sellado de la habitación. Oficialmente murió de un ataque al corazón mientras revisaba planos en su estudio. Pero los sirvientes que encontraron su cuerpo contaron una historia diferente. Dijeron que estaba sentado frente a su escritorio, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia algo que ellos no podían ver. Y su boca, dijeron, estaba abierta en un grito silencioso, como si hubiera visto algo tan terrible que su corazón simplemente había dejado de latir. En su escritorio, junto a los planos en los que supuestamente trabajaba, había una hoja de papel con una sola palabra escrita una y otra vez, hasta llenar toda la página. Perdón, 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 perdón. Doña Carmen había muerto 4 años antes, consumida por una enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar, pero que todos en la casa sabían que era algo más que físico. En sus últimos días deliraba constantemente, hablando con su hijo Sebastián como si estuviera en la habitación con ella, pidiéndole perdón por lo que habían hecho, prometiéndole que pronto estarían juntos. La mansión pasó a manos de Rodrigo, el único hijo que quedaba. Rodrigo, que para entonces tenía hijos propios que criar, que tenía un negocio que mantener, que tenía una vida que no podía simplemente abandonar porque su casa de infancia estuviera embrujada por los pecados de sus padres. Durante los años siguientes, Rodrigo intentó normalizar la vida en la mansión. Remodeló varias habitaciones, contrató nuevos sirvientes que no conocían la historia del corredor este. Incluso organizó fiestas y eventos sociales para demostrar que la casa de los Ledesma seguía siendo un lugar respetable. Pero no tocó el corredor este. No derribó la pared. No investigó lo que había detrás. ¿Por qué? Esa es una pregunta que los historiadores que han estudiado este caso se han hecho repetidamente. ¿Por qué Rodrigo, que claramente sufría bajo el peso del secreto familiar, no simplemente derribó la pared y terminó con el misterio de una vez por todas? La respuesta, según algunas fuentes, es que Rodrigo tenía miedo. No miedo de lo que encontraría, sino miedo de lo que podría liberarse si abría esa habitación. Los sonidos nunca habían cesado por completo, incluso después de décadas, incluso después de que toda lógica indicara que cualquier cosa viva habría muerto hace mucho tiempo. Los arañazos continuaban, y Rodrigo, que había escuchado las historias de su hermano, que recordaba la noche del 15 de junio y lo que había visto en los ojos de Sebastián, temía que lo que estaba detrás de esa pared ya no fuera su hermano. Temía que fuera algo peor. Rodrigo murió en 1947, dejando la mansión a sus hijos, quienes, a su vez, la dejaron a los suyos.
Con cada generación, el secreto se diluía un poco más. Se convertía en leyenda familiar, en una historia que los abuelos contaban a los nietos en noches de tormenta. La pared seguía allí, pero ya nadie recordaba exactamente por qué había sido construida, qué había detrás de ella, quién había sido Sebastián Ledesma. O al menos, eso es lo que la familia quería creer. Pero las casas tienen memoria, las paredes guardan secretos, y lo que fue sellado en 1919 estaba esperando pacientemente el momento en que alguien decidiera abrir la puerta. Octava parte. La demolición. Ese momento llegó en 1973, más de medio siglo después del sellado original. La mansión Ledesma, que había pasado por múltiples generaciones de la familia y había acumulado décadas de historias y secretos en sus paredes, estaba finalmente siendo vendida a extraños. Los últimos herederos, bisnietos de don Aurelio, que vivían en otras ciudades y que apenas recordaban la mansión de su infancia, no tenían interés en mantener una propiedad tan grande, tan costosa y tan cargada de un pasado que preferían olvidar. El comprador fue una empresa de desarrollo inmobiliario llamada Construcciones del Sur, que planeaba demoler la mansión centenaria y construir en su lugar un moderno complejo de apartamentos que prometían ser el futuro de la vivienda urbana. Los planos ya estaban aprobados, los permisos ya habían sido obtenidos, y lo único que quedaba era vaciar la casa de sus contenidos y proceder con la demolición. Antes de que las máquinas comenzaran su trabajo destructivo, un equipo de trabajadores fue enviado a vaciar la casa, a rescatar cualquier objeto de valor que pudiera ser vendido en subastas de antigüedades o donado a museos de historia local. Fue durante este proceso de vaciado, que duró varias semanas, debido al tamaño de la mansión y a la cantidad de objetos acumulados durante generaciones, que descubrieron la anomalía. El capataz del equipo era un hombre llamado Gerardo Fuentes, un veterano de la construcción con más de 30 años de experiencia en demoliciones y renovaciones. Fuentes era conocido por su meticulosidad, por su insistencia en que todo trabajo debía hacerse correctamente, por su costumbre de revisar personalmente cada detalle antes de dar por terminada una tarea. Fue esta meticulosidad la que lo llevó a notar que algo no cuadraba con los planos de la casa. Había conseguido copias de los planos arquitectónicos originales, diseñados por el propio don Aurelio Ledesma décadas atrás, para asegurarse de que su equipo no pasara por alto ningún espacio oculto o habitación olvidada. Y al comparar los planos con la estructura real de la casa, descubrió la discrepancia. Según los registros arquitectónicos originales, el corredor este del segundo piso debía extenderse varios metros más de lo que lo hacía actualmente. Había una habitación que aparecía claramente en los planos, una habitación de dimensiones modestas pero perfectamente documentada, que simplemente no existía en la realidad física de la casa. En su lugar, solo había una pared de ladrillos que marcaba el final del corredor, una pared que no aparecía en ningún plano y que, según la lógica arquitectónica, no debería existir. Fuentes, que era un hombre práctico sin paciencia para misterios ni supersticiones, ordenó que la pared fuera derribada inmediatamente. Quería ver qué había detrás. Quería asegurarse de que no hubiera nada de valor oculto que pudiera complicar la demolición posterior. Los trabajadores que recibieron la orden intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a cuestionar al capataz. El dinero era el dinero, el trabajo era el trabajo, y las órdenes eran las órdenes. El primer golpe de mazo resonó por toda la mansión vacía, un eco que pareció despertar algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Lo que siguió fue descrito de diferentes maneras por los diferentes trabajadores que estuvieron presentes.
Algunos dijeron que escucharon un sonido cuando el primer ladrillo cayó, algo como un suspiro o como el escape de aire de un espacio que había estado sellado durante demasiado tiempo. Otros dijeron que sintieron un cambio en la temperatura, un frío súbito que no tenía explicación, y uno de ellos, un hombre joven que abandonó el trabajo esa misma tarde y nunca volvió, juró que vio algo moverse en la oscuridad del otro lado cuando la pared comenzó a ceder. Tomó varias horas derribar completamente la pared. Los ladrillos estaban bien colocados, el mortero era de calidad y la construcción había resistido el paso del tiempo con una solidez que era casi admirable. Pero eventualmente la pared cayó y la habitación que había sido sellada durante 54 años quedó expuesta a la luz del día por primera vez desde aquella noche de junio de 1919. Lo que encontraron dentro defió toda explicación racional. Novena parte. Lo que había detrás. La habitación era pequeña, mucho más pequeña de lo que los planos sugerían. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, surcos profundos excavados en la piedra y el yeso por algo que había pasado décadas intentando escapar. Los arañazos formaban patrones, espirales y figuras geométricas que recordaban a los dibujos que Sebastián había hecho en sus cuadernos, los planos de edificios imposibles que había copiado de libros sobre civilizaciones perdidas. Había un camastro en una esquina reducido a un armazón de metal oxidado y jirones de tela podrida. Había un cubo que alguna vez había servido como letrina, ahora lleno de algo que los trabajadores prefirieron no examinar de cerca. Y había restos, no un esqueleto. Eso habría tenido sentido, eso habría sido el final lógico de la historia. Lo que encontraron era algo diferente, algo que desafiaba la comprensión. Había huesos, sí, huesos humanos dispersos por el suelo de la habitación, mezclados con fragmentos de ropa que alguna vez había sido fina, pero que ahora era apenas reconocible. Pero los huesos no estaban dispuestos como un cuerpo que simplemente había muerto y se había descompuesto. Estaban ordenados, colocados en patrones específicos que correspondían a los símbolos arañados en las paredes, como si hubieran sido parte de algún ritual o ceremonia, y en el centro de la habitación, donde los patrones de huesos convergían, había algo más, una abertura en el suelo, un agujero que no aparecía en ningún plano, que no debería existir, que descendía hacia una oscuridad tan profunda que las linternas de los trabajadores no podían iluminar su fondo. El capataz Fuentes, que hasta ese momento había mantenido una calma profesional, ordenó que todos evacuaran la habitación inmediatamente. Llamó a las autoridades y durante las siguientes semanas la mansión Ledesma se convirtió en escena de una investigación que nunca fue oficialmente resuelta. Los forenses que examinaron los huesos determinaron que pertenecían a un varón adulto joven, consistente con la edad que Sebastián Ledesma habría tenido en el momento del sellado. Pero también determinaron algo más perturbador. Los huesos mostraban señales de haber sido manipulados, reorganizados, en algunos casos incluso grabados con los mismos símbolos que cubrían las paredes. Y la datación sugería que la muerte, si es que había habido una muerte, no había ocurrido hasta mucho después de lo que nadie habría creído posible. El agujero en el suelo fue examinado pero nunca explorado completamente. Los primeros investigadores que intentaron descender reportaron sensaciones de mareo y desorientación tan intensas que tuvieron que ser extraídos antes de llegar al fondo. Uno de ellos, un policía veterano con 20 años de experiencia, renunció al día siguiente de la expedición y se negó a hablar de lo que había visto o experimentado. El agujero fue finalmente sellado con concreto. La habitación fue demolida junto con el resto de la mansión, y el terreno
fue vendido a otra empresa que eventualmente construyó un centro comercial. Los archivos de la investigación fueron clasificados como sin resolver y guardados en algún sótano burocrático donde probablemente siguen acumulando polvo hasta el día de hoy. Pero los que estuvieron allí, los que vieron la habitación con sus propios ojos, los que sintieron el frío que emanaba de ese agujero en el suelo, ellos saben que la historia no terminó con la demolición. 10ª parte. Las preguntas sin respuesta. Han pasado décadas desde que la mansión Ledesma fue demolida y todavía no tenemos respuestas satisfactorias a las preguntas que este caso plantea. ¿Qué le sucedió realmente a Sebastián Ledesma? ¿Cómo pudo sobrevivir tanto tiempo en una habitación sellada? ¿Y qué era el agujero que encontraron en el suelo, esa abertura hacia una oscuridad que ningún investigador pudo explorar completamente? Las teorías abundan. Algunos creen que Sebastián murió poco después del sellado, como habría sido lógico, y que los arañazos y los sonidos que la familia escuchó durante décadas eran simplemente los productos de su imaginación culpable. Otros creen que fue alimentado en secreto por algún miembro de la familia o por un sirviente compasivo, lo que explicaría su supervivencia, pero no explicaría el agujero ni los símbolos rituales. Y hay quienes creen algo más oscuro, algo que involucra las conversaciones que Sebastián tenía con sus amigos invisibles, los planos de edificios imposibles que dibujaba obsesivamente, las canciones en idiomas que nadie podía identificar. Según esta última teoría, lo que fue encerrado en esa habitación no era exactamente Sebastián Ledesma. O quizás era Sebastián, pero Sebastián transformado, Sebastián convertido en algo diferente por las fuerzas con las que había hecho contacto. Y el agujero en el suelo no era un accidente ni una anomalía arquitectónica, era una puerta que Sebastián, o lo que Sebastián se había convertido, había pasado décadas excavando con sus propias manos, centímetro a centímetro, año tras año, en la oscuridad absoluta de su prisión. Una puerta hacia dónde, eso nadie lo sabe. Pero los trabajadores que demolieron la pared, los investigadores que examinaron la habitación, los policías que intentaron descender por el agujero, todos reportaron la misma sensación, la sensación de que algo los estaba observando desde la oscuridad, algo que había estado esperando pacientemente durante mucho tiempo, algo que finalmente había sido liberado. El centro comercial que fue construido en el terreno de la antigua mansión Ledesma ha tenido problemas desde su inauguración. Tiendas que abren y cierran en cuestión de meses, empleados que renuncian sin explicación, clientes que reportan sensaciones de incomodidad, de ser observados, de escuchar sonidos que no deberían existir. Y en el sótano del edificio, en el área que corresponde aproximadamente a donde estaba el corredor este de la mansión, hay una sección que permanece cerrada al público, oficialmente por problemas estructurales, pero extraoficialmente por razones que nadie quiere discutir. Los guardias de seguridad que trabajan el turno de noche cuentan historias que prefieren no repetir en voz alta. Historias de sombras que se mueven donde no debería haber nada. De sonidos de arañazos que vienen de las paredes, de las columnas, del suelo mismo. De una voz débil, distante, que a veces se escucha en las horas más oscuras de la madrugada, cantando canciones en idiomas que nadie puede identificar. Y de algo más, algo que los guardias solo mencionan cuando han bebido suficiente como para olvidar su miedo. A veces dicen, cuando pasan por cierta área del sótano, sienten un frío inexplicable, y si se detienen a escuchar, si prestan atención al silencio que parece más profundo en ese lugar específico, pueden escuchar algo, el sonido de alguien cavando. Epílogo. La habitación que nunca se cierra.
La historia de la familia Ledesma y su habitación tapiada es una de esas historias que no tiene un final limpio, que no ofrece la satisfacción de una resolución completa. No sabemos qué le pasó realmente a Sebastián. No sabemos qué había en el fondo de ese agujero. No sabemos si lo que fue liberado cuando la pared cayó sigue aquí, entre nosotros, esperando algo que no podemos comprender. Lo que sí sabemos es que hay casas que guardan secretos, familias que cometen pecados que nunca pueden ser expiados, y paredes que son construidas para contener cosas que quizás deberían haber sido enfrentadas en lugar de escondidas. Los Ledesma eligieron el camino del ocultamiento y pagaron el precio durante generaciones. Pero el verdadero precio, el costo final de su decisión, quizás todavía está siendo cobrado. Si alguna vez visitas el centro comercial que fue construido en el terreno de la antigua mansión Ledesma, si alguna vez caminas por sus pasillos brillantes y sus tiendas iluminadas, presta atención. Escucha el silencio detrás del ruido comercial. Siente el aire a tu alrededor, especialmente si pasas cerca del área cerrada del sótano. Y si sientes un frío inexplicable, si escuchas algo que no deberías escuchar, si tienes la sensación de que algo te está observando desde las sombras, no te detengas. No investigues, no hagas preguntas, porque algunas habitaciones, aunque sean demolidas, nunca se cierran realmente. Y lo que fue sellado en 1919, quizás sigue esperando a que alguien lo encuentre. Fin del relato. La historia de la familia Ledesma y la habitación tapiada ha sido reconstruida a partir de fuentes fragmentarias y no puede ser verificada de manera independiente. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger a los descendientes que todavía viven. El centro comercial mencionado en este relato existe, pero su ubicación exacta no será revelada. Y con esto termina la historia de la habitación tapiada de los Ledesma, una historia de secretos familiares, de decisiones imposibles, de un horror que fue encerrado pero quizás nunca fue realmente contenido. Si has llegado hasta aquí, te agradezco tu paciencia y tu valor para enfrentar esta oscuridad conmigo. Quiero pedirte que dejes un comentario contándome qué te pareció esta historia. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de don Aurelio? ¿Habrías sellado la habitación? ¿Habrías buscado otra solución? ¿O habrías enfrentado lo que estaba pasando con tu hijo sin importar las consecuencias? Me encanta leer sus opiniones, saber cómo procesan estas historias, cómo las interpretan. Y respóndeme también la pregunta que hice al principio. ¿Qué harías si encontraras una puerta sellada en tu casa? Una puerta que nadie puede explicar, detrás de la cual se escuchan sonidos que no deberían existir. ¿La abrirías o preferirías vivir con la duda, sabiendo que algunas puertas se cierran por una razón? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal El Secreto de la Familia y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Hay muchos más secretos esperando ser revelados, muchas más familias con misterios que quizás nunca serán resueltos completamente. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate. Y si alguna vez escuchas arañazos viniendo de una pared de tu casa, si alguna vez sientes que hay algo observándote desde un rincón que debería estar vacío, recuerda la historia de los Ledesma, porque algunas cosas, una vez selladas, nunca dejan de intentar salir. Buenas noches. Y mantén tus paredes intactas. Nunca sabes qué podría estar esperando del otro lado, porque las paredes que construimos para contener nuestros secretos no siempre son lo suficientemente fuertes. Y lo que encerramos en la oscuridad, lo que intentamos olvidar, lo que preferimos no enfrentar, tiene la costumbre de encontrar su camino de vuelta hacia la luz. La familia Ledesma aprendió esta lección
de la manera más terrible posible. Y nosotros, los que escuchamos sus historias, los que reconstruimos sus secretos a partir de fragmentos y susurros, tenemos la responsabilidad de recordar que algunas decisiones tienen consecuencias que duran generaciones, de recordar que algunos secretos son demasiado pesados para ser cargados, y de recordar que algunas puertas, una vez cerradas, nunca dejan de pedir que las abran. Hasta la próxima historia. Si es que hay algo más que contar, si es que hay algo más que podamos soportar escuchar.